el tema de conversiones entre sistemas numéricos. Vamos a enfocarnos ahora en el sentido de hacer la conversión de la continuación que hicimos la clase pasada. En la clase pasada hicimos una conversión de base 10, de base decimal a base binaria, y también el proceso contrario de binario a decimal. Vimos lo que fue la parte de la técnica haciendo la conversión de decimal a binario a través de la división de la base que se quiere llegar, que en este caso es entre 2. Y en el caso del proceso contrario hicimos la notación desarrollada formando un polinomio aritmético, el cual nos permitió explicar cuánto vale cada dígito que conforma un número binario, un dígito binario. Y entonces se vieron las formas de cómo simplificar el método de polinomio aritmético a un método un poco más directo para obtener el equivalente decimal de un número binario, de acuerdo a la posición que tiene cada uno de los dígitos que conforman al número binario. Bien, para continuar con este tema, el día de hoy lo que vamos a revisar es, voy a presentar, se llama conversión de decimal con punto decimal a binario con punto decimal. Vamos a tener un ejemplo como punto de inicio para explicar el proceso. Y bueno, vamos a colocar un número como por ejemplo el 34.12 base 10. Y lo vamos a convertir a binario base 2. ¿Ok? Bien, en este sentido, vamos a tomar el número decimal 34.12 y se va a seccionar en las dos partes, en la parte entera y en la parte decimal, tomando en cuenta que la parte entera se realiza el proceso como lo hicimos en la conversión de la división entre 2 para llegar a la base binaria. Y en el caso de la parte fracción, lo vamos a realizar a partir del proceso inverso de la parte entera. Vamos a hacer el procedimiento con este ejemplo y tenemos el número 34, que es la parte entera, que se va a dividir entre 2. En este caso, tenemos como resultado del cociente, ¿cuánto? 17. Muy bien. ¿Cuánto es el residuo? 0. Muy bien. Hacemos el proceso 17 entre 2. Nos quedaría a 8 y sobraría un elemento, un residuo. 8 entre 2. Seguimos haciendo el proceso. 4, 0 residuo. 4 entre 2 a 2 y 0 residuo. 2 entre 2 a 1 con 0 residuo y finalmente 1 entre 2 a 0 y nos sobra un residuo. Conformamos el número del último de los residuos obtenidos al primer residuo obtenido. Es decir, la parte entera equivalente binaria sería 1, 0, 0, 0, 1, 0. Punto. Vamos ahora con la parte fracción. Bien, como les decía, es la operación aritmética contraria a la parte entera. Bien, para esto tomamos lo siguiente. Punto 12, en lugar de dividirlo es por 2. Nos quedaría 0.24. ¿Ok? Permítame, deja de dar acceso a los compañeros que van llegando. Listo. Seguimos haciendo esta operación y ahora tomamos
esta parte fracción y lo seguimos convirtiendo, digo, multiplicando por 2. 0.24 por 2. Nos quedaría 0.48. 0.48 por 2. ¿Cuánto nos queda ahí? 0.96. 0.96. Continuamos con 0.96 por 2. ¿Cuánto nos queda? 1.92. Perdón. 1.92. 1.92. Sí. Así. Sí. Ok. Vean, por favor, algo que estamos formando en los números equivalentes binarios, más bien en los números enteros de las operaciones resultantes cuando multiplicamos la parte fracción y al multiplicarlo por 2 nos forma un número que tiene una parte entera y una parte decimal. En ese sentido, lo que estamos haciendo es precisamente tomar en consideración la parte entera que se vaya generando a medida que se hace la operación por 2. Es decir, que la parte fracción sería 0.0001. ¿Ok? Bien. En esta idea ya tendríamos el proceso de realizar una conversión de un número con punto decimal con punto decimal base 10 a un número con punto binario. Algo que deben de tomar en cuenta es que si ustedes pueden seguir haciendo la división. Vamos a suponer que yo siga, la multiplicación. Aquí me quedaría, sigo multiplicando el punto 92. ¿Cuánto me daría punto 92 por 2? 3.84. Ah, no. 1.84. 1.84. Vean cómo se está conformando. ¿Qué es lo que estamos obteniendo aquí? Estamos obteniendo, es como si nosotros colocáramos un número con mayor número de decimales. Vamos a suponer que yo tuviera un número 0.1, pero realmente el número al hacer la división me quedaría, si lo busco más decimales, me daría 2, por ejemplo, no sé, se me ocurre. A lo mejor si busco otra decimal, a lo mejor sería 4. Es decir, estoy dando, a medida que yo estoy haciendo la multiplicación por 2 y continuando a hacer la multiplicación por 2 de los valores decimales que están en la operación que me da resultante al multiplicar por 2, me va generando un valor con mayor exactitud equivalente al valor decimal que yo tuve en un inicio. Ahora bien, en el caso práctico de lo que vamos a realizar y de lo que ustedes deben de considerar, en los reactivos que vienen en las cuestiones del examen, generalmente les solicitan que busquen el primer 1 en la conversión después del punto decimal. Es decir, sería 0.001. ¿Ok? Eso no es limitativo con relación a que si yo fuera más exacto, seguiría haciendo la operación por 2 y obtendría mayor número de decimales. ¿Ok? Bien, vamos a retroalimentar esto haciendo otra operación. Colocamos el mismo. Mande. En el primer número 1. Sí. Yo les recomiendo que sea así, a menos que en el reactivo del examen te soliciten. ¿Por qué lo digo que lo soliciten? Porque generalmente el examen lo hacemos por academia. Entonces, a lo mejor algún profesor determina, bueno, ¿por qué no se le solicita hasta que
estén en el quinto valor después del punto, o en otros casos pueden solicitarle que lo encuentren hasta el primer número 1, como les había explicado. Pero en este caso, y lo más común es que se les solicite que lleguen al primer 1 después del punto decimal. ¿Ok? Muy bien. No, de nada. Entonces, si hacemos este proceso, vamos a aplicarlo en el siguiente número, 12.18. Base 10, y lo vamos a convertir a base binaria. En este caso, bueno, pues simplemente aplicamos el 12 entre 2 y se realiza el procedimiento. Algo que también les iba a comentar la clase pasada, la expresión de la división en el caso de la aplicación en las bibliografías puede ser de esta manera, donde yo coloco el número 12 y aquí el valor en el que estoy dividiendo. Y voy nada más marcando los valores resultantes, ¿sí? Depende de la estructura o la nomenclatura que coloquen en la bibliografía. A final de cuentas, el proceso es el mismo. Es decir, tenemos que obtener los residuos de la operación que estamos realizando. Y yo considero que, bueno, en este caso es más gráfico como lo estamos haciendo en este momento. ¿Ok? Bien. Seis entre 2 a 3 sobre 0. 3 entre 2 a 1 y sobra 1. 1 entre 2 a 0 y sobra 1. Es decir, tendríamos un equivalente que sería 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Ok. Punto. Posteriormente tomamos el valor decimal, punto 18, y se aplica por 2. Entonces, aquí tendríamos 0.36. Punto 36 por 2, 0.72. Punto 72 por 2. 1.44. 1.44. 0, 0, 1. ¿Ok? Bien. No sé si alguien tenga alguna duda sobre el procedimiento para obtener esta conversión. Entonces, para transcribirlo, solamente lo tomamos de derecha a izquierda, arriba a abajo, cuando son decimales. Sí, así es. En el caso de los residuos, del último residuo al primero. ¿Ok? Y en el caso de los valores decimales, son los valores enteros que van formando. A partir del primer valor entero al último, que es en el caso donde encontramos el primer 1. ¿Ok? Bien. Para continuar, vamos a empezar a revisar un método que nos sirve para convertir cualquier base numérica a base decimal. Lo voy a empezar a ver desde este momento, aunque lo vamos a aplicar en las demás conversiones, pero ¿por qué lo voy a explicar desde este momento? Porque vamos a retroalimentar los diferentes métodos que nos permiten obtener el equivalente decimal de un número binario. Bueno, este método se llama método Ruffini. ¿Ok? El método Ruffini tiene la característica entonces de convertir cualquier base numérica, base 8, base 16, base 32, base 14, base 11, a decimal, es decir, a base 10. ¿Ok? Bueno,
¿Cómo se estructura? Vamos a aplicar el método Ruffini para convertir de una base binaria a una base decimal usando este método, porque el método puede convertir cualquier base numérica a decimal. ¿Ok? Bien, pero ahorita lo voy a aplicar para convertir de binario a decimal. Para esto coloco una tabla, pero primero tengo que colocar un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo de los que hemos realizado aquí para poder aplicarlo. Vamos a suponer el número 20, ¿cuánto fue el último de los que hicimos? 26. Ok, pero vamos a aplicar el número 11010. ¿Ok? Entonces tenemos el número 11010, que es el ejemplo anterior. Y va a ser base 2. Y lo vamos a convertir a base 10 usando el método Ruffini. ¿Cómo se aplica el método Ruffini? Lo que tenemos que colocar es una tabla, la cual está formada por la base, en este caso, del número que quiero convertir a base 10. Es decir, la base del número que quiero convertir es base 2. Y lo tengo que poner aquí. Voy a quitarle este por, no sé por qué lo puse, pero ahí está. Es decir, la base 2. Después tengo que colocar el número que quiero convertir a base 10. Es decir, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Y aplico el proceso. El primer paso para realizar el proceso es bajar el número más significativo del número que quiero convertir, es decir, el dígito más significativo. En este caso, el dígito más significativo es este 1. Lo bajo directamente, tal cual. Este 1 lo bajo directamente a esta posición. Posteriormente, la base la multiplico por ese número. 2 por 1, 2. Ese resultado parcial lo voy a colocar en esta posición. Hago una suma con el dígito que está arriba. 1 más 2, 3. Ahora, sigo multiplicando por 2, pero ahora este resultado que es 3. 2 por 3, 6. Ese resultado lo coloco en esta posición. 6. Lo sumo con el número, el dígito que está acá arriba. 0 más 6, 6. Sigo multiplicando por 2. 6 por 2, 12. ¿Ok? 1 más 12, 13. Sigo multiplicando. 13 por 2, 26. 0 más 26, 26. Aquí está el resultado. Es decir, este número binario equivale al número 26 decimal. Bien, y bueno, aquí se puede demostrar que ya lo habíamos hecho nosotros con el método simplificado. Se puede pensar que el método es muy extenso comparado con el método anterior, pero lo que hago, estoy empezando a aplicar este método en el cual cuando yo aplique una conversión de un octal a decimal, bueno, se vería un poco más aplicable porque son menos pasos para convertir esa conversión. O si te quiero ver una conversión de un número base 17 a base 10, bueno, a lo mejor se vería mucho más simplificado aplicando el método Ruffini. Lo importante también aquí es que el método se empiece a
dominar, en este caso, para estructurar la conversión de cualquier base a decimal. Voy a hacer otro ejemplo. Tenemos el número 1, 1, 0, 0, 1, 1, base 2, y lo vamos a convertir a base decimal aplicando este método. Primer paso, colocamos la tabla del método. Colocamos la base del número que quiero convertir, en este caso es base 2. Si fuera un número octal, la base aquí sería 8. Si fuera un número hexadecimal que quiero convertir a base 10, aquí sería base 16. Pero aquí es binario, base 2. Coloco el número que quiero convertir. Bajo el bit, o más bien el dígito más significativo, que en este caso es este 1. Aplico la multiplicación con la base, 2 por 1, 2, y ese resultado parcial se suma al siguiente dígito. 2 más 1, 3. Se sigue multiplicando con la base. 2 por 3, 6. 6 más 0, 6. 2 por 6, 12. 12 más 0, 12. 12 por 2, 24. 24 más 1, 25. 2 por 25, 50. 50 más 1, 51. Aquí está el resultado. Este número binario equivale al 51 base 10. ¿Ok? Bien. Este es el método Ruffini. Bien. Vamos ahora a continuar con el siguiente paso. No sé si alguien tenga duda sobre lo que estoy haciendo ahorita con el método de convertir número binario a número decimal. ¿Dónde se colocan los elementos para poder empezar la conversión? ¿O quieren que haga otro ejercicio? ¿Cómo ven? Yo le iba a preguntar, digamos que ya estamos en examen, ¿no? Entonces, una parte como digamos para comprobar de que estoy bien en mi ejercicio, sería aplicar el método Ruffini, sí, para llegar, digamos, ahorita como el ejemplo, ¿no? El 51. Pero si yo lo quiero pasar a este número binario, yo puedo aplicar la inversa, ¿no? Ajá, sí, podrías hacerlo. Inclusive dividiendo entre 2, por ejemplo. En el caso de los reactivos del examen, generalmente les establecen en qué momento hacer la aplicación del método Ruffini y en qué momento no. Además, en este sentido, generalmente el método Ruffini se aplica para bases mayores de base 2, pero yo lo ocupo ahorita para que se vayan familiarizando con el método. Okay. Pero sí, y en este sentido está muy bien. Si tú tienes algún método para comprobar lo que estás haciendo, está bien, lo puedes comprobar. Eso no hay ningún problema, porque de hecho en los reactivos de los exámenes les dan un espacio para subir sus evidencias de desarrollo del ejercicio. Entonces, en esa parte puedes incluir la comprobación. ¿Ok? Sí, gracias, profe. ¿Alguna duda sobre el procedimiento que realizamos? ¿Y si hacemos el análogo, o sea, para pasarlo a binario? No, el método Ruffini es de cualquier base numérica a base decimal. Ah, ok. Sí, cualquier base numérica, base 10,000, base 13,000 o base 150, 151 a decimal. Ok, sí, es exclusivamente así. Gracias. No, de nada. Profe, yo sí entendí todo el procedimiento. Lo único que no me quedó claro, ¿el número significativo quiere decir que bajamos el primer número que está ahí o a qué se refiere con significativo?
Sí, mira, porque vamos a suponer, ¿te acuerdas que, bueno, hicimos en el caso de, bueno, vamos a tomarlo en cuenta de un número decimal. Vamos a suponer que yo tuviera el número 34. De estos dos números que forman este número 10, base 10, ¿cuál es el más significativo? ¿Cuál es el que vale más? ¿El 3 o el 4? El 3. El 3 porque está formando las decenas, ¿verdad? Y el 4 serían las unidades. Ok. Si yo, por ejemplo, colocaría un número base 8 que fuera 36 base 8, ¿cuál valdría más? El 3. Y la unidad sería el 6. ¿Ok? Esto quiere decir que cuando yo aplico un método Ruffini, tomando, por ejemplo, este número que es 36 base 8, yo tendría que descargar el que vale más. En este caso sería el 3. ¿Ok? Ok. Sí, acuérdate que la conformación de los números, bueno, los números que manejamos nosotros, siempre el que va hacia la derecha tiene valor menor, es decir, unidad, o tiene una ponderación. Por ejemplo, los números binarios, por ejemplo, este número binario, nosotros habíamos desarrollado que es por la posición que tiene cada dígito, la posición 0, la 1, la 2. Habíamos dicho que si quiero convertirlo a número decimal, tendría que ver la posición y el valor que tiene. Y entonces lo que tendría que hacer es 1 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. ¿Qué significa esto? Que le estoy dando el peso a cada dígito de acuerdo a la posición, ¿sí? Vamos a suponer que este es el menos significativo de este número. Y el más significativo sería este. ¿Ok? Ok, muchas gracias, profe. Bien, gracias. Vamos ahora a continuar con el siguiente paso. El siguiente paso es hacer una analogía entre los 4 sistemas numéricos que se emplean comúnmente en nuestra unidad de aprendizaje. Nosotros, que estamos en la carrera de licenciatura en Ciencias de la Informática, tenemos que analizar las características de en cierta manera, administrar lo que son los sistemas de cómputo, la administración del software y, bueno, el manejo de la administración del control y procesos de datos. Bueno, ¿esto a qué me lleva? Bueno, nosotros, en el caso de nuestra especialización, tenemos que comprender que dentro de la computadora son procesos que son completamente aritmético-lógicos, los cuales hacen comparaciones de los valores binarios de ceros y unos dentro de lo que es el proceso digital que realiza la computadora. Y bueno, algo que también tenemos que tomar en cuenta es que los programas, que es el software, bueno, tanto el manejo de las instrucciones como el manejo de las posiciones que tienen los datos dentro del microprocesador están establecidos por un estadio de 0 y 1, que es activado o desactivado, alto, bajo, 0, 1. Es decir, configurando un sistema digital de ceros y unos. Bien, en ese sentido, ¿por qué hago esa reflexión? Porque es muy importante tomar en cuenta que nuestros procesos que realizamos en la computadora tienen que comunicarse con nosotros, usuarios. Y bueno, nosotros usuarios estamos acostumbrados a manejar, en el caso de los sistemas numéricos, el sistema base 10. Y bueno, tenemos que acoplarnos a lo que usa la máquina. Por ejemplo, si usamos un lenguaje ensamblador, tendríamos que casi comunicarnos con el lenguaje máquina que tiene la computadora de ceros y unos. Si usamos un lenguaje compilador en el cual tenemos que usar mnemotécnicos como para programar algún proceso dentro de la computadora, usamos el lenguaje, bueno, el código numérico hexadecimal a través de la representación de los 16 códigos que tiene el sistema numérico hexadecimal. Podemos representar cualquier condición numérica y lógica dentro del procesador. Esto quiere decir que
los códigos que voy a colocar en la siguiente tabla verdaderamente son los códigos que nos permiten hacer la comunicación a través de los valores numéricos decimales que conocemos comúnmente como usuarios, que van del 0 al 9, a los valores equivalentes que comúnmente hacen los procesos digitales dentro de la computadora. Es decir, vamos a relacionar solamente los códigos numéricos que se manejan dentro del sistema computacional y del que manejamos nosotros usuarios. Esto quiere decir que voy a hacer una comparación entre el sistema decimal base 10 y los sistemas que comúnmente aplicamos, que son binario base 2, octal base 8, hexadecimal base 16. Estos 4 cubren toda la referencia lógica aritmética que se realiza en un sistema computacional. Por ejemplo, en el caso de los lenguajes máquina que se aplican de manera real dentro de los sistemas computacionales a una velocidad que van de 1 billón de operaciones por segundo, es decir, manejan un grupo de unos y ceros por esa cantidad de velocidad, a otras palabras un poco más complejas, como por ejemplo que se llaman mnemotécnicos. Los mnemotécnicos son instrucciones que se aplican al lenguaje ensamblador y ocupan representaciones en hexadecimal. Ahora bien, la programación basada en mnemotécnicos nos da la base para poder entender los lenguajes de programación, como el lenguaje C, Java. Y entonces, a partir del conocimiento de cómo se relacionan estos sistemas numéricos, cubriríamos en totalidad los procesos que se realizan dentro de un sistema computacional. Pero bueno, en esta base precisamente estamos conociendo primero qué métodos matemáticos, aritméticos estamos usando para poder relacionarlos, ¿ok? Pero bueno, tomando esa idea, podemos tomar como punto de partida lo siguiente. Yo en un sistema decimal base 10, que es el que ocupamos comúnmente nosotros tenemos 10 códigos para representar cualquier número. Tomando en cuenta que empezamos con el número 0 y llegamos al 9. ¿Ok? Son 10 códigos. Si yo, en el caso de llegar al número 9, quisiera el número siguiente del 9, ¿qué realizo? Pues hago el conteo a 0 y agrego un dígito más. Pero el siguiente dígito me indica que es 1. ¿Por qué? Porque todos estos que están anteriormente están en 0. ¿Ok? Bien. Esto significa que yo con estas representaciones, con estos números del 0 al 9, puedo representar cualquier número, con esos 10 códigos. ¿Ok? Bien, en esa idea... ¿Profe? Vamos a... Vale. ¿Por qué puso el 10 hasta abajo y puso los ceros a la izquierda? Ajá, mira, porque estoy representando lo que sucede con la representación que ocupamos comúnmente nosotros. Nosotros hacemos un conteo de 0 al 9. Son los 10 códigos que ocupamos nosotros para poder representar cualquier número decimal. En el ejemplo que les propuse es, ¿cómo represento el siguiente número del 9? Bueno, lo que tengo que hacer es, el siguiente del 9 ya no tengo otro código. Sería otra vez regresarme al 0. ¿Sí? Sí. Y agregar otro dígito más, porque ya no puedo poner otra vez el 0, porque sería colocado otra vez el 0. Tendría que agregar un dígito más. ¿Por qué coloqué los anteriores? Porque si agrego un dígito más, ¿cuánto vale el dígito posterior a estos? No está representado, no vale, porque no existe. Es 0. ¿Ok?
¿Y para qué me ayudó a representar esto? Porque si yo quisiera aumentar de 10 en 10, como ejemplo, porque cualquier número decimal ocupa del 0 al 9, ¿no? Ajá. Hablaría del 20, ¿sí? Pero si yo sigo haciendo la aplicación de estos códigos, llegaría al 90. ¿Qué pasaría en este caso? Si quiero seguir representando esto, agregaría otra vez, este llegaría al 0, otra vez, este también llegaría al 0 y tendría que agregar otro dígito más. ¿Cuánto valen estos dígitos que están en los anteriores números? Como no está representado, vale 0. ¿Ok? Esa es la idea. La idea es que representemos cualquier número, si nosotros que ocupamos como usuarios, representamos cualquier número decimal ocupando la combinación de estos 10 códigos, del 0 al 9. O sea que no existiría, por así decirlo, el 11. ¿Qué sucede en el 11? No, sí, o sea, sí. Con los del 0 al 9, tú puedes representar cualquier número. ¿Sí? Yo nada más lo puse como ejemplo el 10, pero si yo sigo haciendo la representación, ¿qué pasaría? Aquí tendría el 10, ¿no? Sí. ¿Cuál sigue de aquí? El 1. ¿Sí? Estoy haciendo una secuencia. 2. ¿Sí? O sea, no estoy haciendo una limitación, estoy ocupando, estoy aplicando que con los 10 códigos del 0 al 9 puedo representar cualquier número. A lo mejor con el seguimiento de la analogía, de esta manera, con los otros números, con otros sistemas numéricos, a lo mejor me comprende lo que quiero explicar. Vamos a seguirles. Mande. Entonces eso sería como la representación de unidades, decenas, centenas y todo eso, ¿no? Así es. Y eso es aplicable para los demás sistemas numéricos. Por ejemplo. Y cuando pone los ceros a la izquierda está representando que hay 0 decenas y todo eso. Así, 0 unidades. A la izquierda, decenas, ajá. Sí, cierto. Y luego serían centenas y millares, o decenas de millar y etcétera, etcétera. Pero precisamente, ¿por qué hago esta analogía? De 0 a 9, que son los 9 códigos que tengo en el sistema base 10, y me ayuda para representar cualquier número con unidades, con decenas, con centenas, con unidades de millar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la misma forma con que la que se representan los siguientes números y puedo hacer una equivalencia entre los 4 sistemas numéricos. Veamos. Por ejemplo, en el caso del base 10, ocupo 10 códigos del 0 al 9 para representar cualquier número que tenga base 10. En el caso del sistema binario, solamente tengo 2 códigos para representar 2 símbolos, el 0 y el 1. ¿Ok? Si yo quisiera representar el siguiente número binario, tendría que regresar en esta unidad de esta posición del número a 0 y tendría que agregar un dígito. Vean cómo lo hago también aquí. Aquí yo hice el 10, el 11 y podría ser el 12, porque tengo más símbolos para representar el número decimal. En el caso del binario, yo ya nada más tengo 2 símbolos, el 0 y el 1. Es decir, el siguiente número sería regresar al 0 en la unidad y, como dice el compañero, en la siguiente, que sería la decena, agregaría el cambio del 0 que está aquí, que no estaba, al 1. El siguiente número, ¿cuál sería? Si estoy en el 0, ¿cuál sigue? El 1. ¿Sí? Ok. ¿Qué me ayuda a hacer esto? A hacer una analogía, donde el decimal que vale 0, que es la representación básica de este sistema numérico base 10, el equivalente sería el 0 binario.
el 1 decimal tendría como equivalente el 1 binario. El 2 decimal tendría como equivalente el 1 0 binario. Así sucesivamente, conformando la relación que existe entre los cambios que tenemos o las representaciones que tenemos con los símbolos de cada uno de los sistemas numéricos que nos estamos representando. En el caso del binario, solamente tengo dos símbolos, el 0 y el 1. En el caso del octal, yo tendría 8 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con estos 8 códigos, yo representaría cualquier número octal. Por ejemplo, esto quiero decir, si yo quiero representar un número octal, coloco el número 36 base 8. Entra sobre esta situación porque estos símbolos, que es el 3 y el 6, están dentro de esta gama. Pero si yo colocara lo siguiente, 39 base 8, esto no sería viable, porque el 9 no es un símbolo aplicado en el sistema numérico base 8. En el caso del sistema hexadecimal, bueno, tenemos precisamente 16 códigos para poder hacer la representación de cualquier sistema, de cualquier número hexadecimal. A partir de que tenemos 16 símbolos para poder representar cualquier número hexadecimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, así como el F, que serían los 16 símbolos empleados para poder formar cualquier número base 16. Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo esta comparación de símbolos que tienen cada uno de los sistemas numéricos? Precisamente porque hay una relación entre cada uno de ellos para poder hacer una equivalencia entre cada uno de los elementos que conforman los números de cada sistema numérico. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso del 0, aquí ya tengo representado el 0 en estos valores. Son exactamente el mismo. El 0 en el decimal es el mismo 0 que se representa en base 16. Hexadecimal, el mismo en el base 8, así como en el mismo en base binaria. Así puedo hacer una relación entre los 4 sistemas. Vamos a empezar a hacer esto. Tomando en cuenta esta tabla y conformando el avance como lo representamos en un sistema decimal. Esto quiere decir, si yo quiero hacer una relación entre decimal a binario, yo aquí tengo 9 códigos. Bueno, entonces yo voy a hacer la secuencia que cubra esos 9 códigos. Digo, esos 9 símbolos que tengo en el decimal. Pero en el binario solamente tengo el 0 y el 1. Bueno, ¿qué pasa? Empezamos con el 0 y luego el 1. Ya llegué a la máxima representación porque solamente tengo el 0 y el 1. Agrego, otra vez regreso al 0 y agrego un dígito más para poder representar el siguiente número. Ahora bien, ya continúo con la representación. Aquí sería el 0, el siguiente sería el 1. Ya formé el equivalente siguiente. ¿Qué pasa cuando llegué con estos dos dígitos a la máxima expresión que son 1, 1? Bueno, otra vez regreso estos dos números a la expresión inicial que es 0, 0 y agregaría un dígito más. Es lo mismo que sucede cuando estoy haciendo los números en decimal. Estoy en el 9, el siguiente sería regresar otra vez a la posición 0 y agregar 1.
Cuando estoy haciendo el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, estoy ocupando los 10 códigos, los 10 símbolos decimales. Ahora bien, si quiero representar el siguiente número, ¿qué tendría que hacer? Otra vez regresar al 0 y cambiar este 1 al siguiente símbolo, que sería 2. Así lo hago en el decimal. Y es exactamente como lo estoy haciendo en el binario. Estoy en el 0 y el 1. Ya llegué a la máxima representación. Regreso otra vez al 0, este bit, y aumento un dígito. Sigo haciendo la representación. Llego a la máxima representación con 2 dígitos. Ahora lo regreso a 0 y aumento otro dígito. Sigo haciendo la representación. Llego a la máxima representación con 3 dígitos. Agrego otro dígito más y los demás los regreso a 0. ¿Ok? Se ve muy claro aquí. Aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los 8 códigos del sistema octal. ¿Cuál seguiría? Pues tengo que llegar otra vez al inicio. ¿Cuál es el inicio? El 0. En este dígito coloco un 0. Pero tengo que agregar un dígito más. Aplico el siguiente. Del 0 sigue el 1. Después seguiría el 12, el 13, el 14, el 15, hasta el 17. No hay 18 en el octal, porque no hay 8. Luego seguiría 20, 20 octal. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque hay una relación entre cada uno de los códigos en su representación. Obviamente que eso va a depender del número de símbolos que tengamos en cada uno de los sistemas numéricos. ¿Ok? Bien. ¿100? 100, así es. Exactamente, es el 100. Porque ya tendríamos la máxima representación 7, 7 y el siguiente sería el 0, 0 en esos dos dígitos. Y lo mismo para el 777, ¿no? Ya sería así sería el 1000, ¿no? El 1000, así es. Muy bien, así es, exactamente. O sea, en todos los códigos es llegar al tope y de ahí regresar al 0 y el número así siguiente. Es, así es, excelente. Es una buena reflexión como lo hicieron. Excelente. Por ejemplo, en el caso del hexadecimal, por ejemplo, estoy llegando a la máxima representación que sería la F, aquí, y bueno, entonces yo tendría que regresar al siguiente número, sería 0, porque es el primero que tengo aquí, y agrego el siguiente, 1, porque todos los anteriores, este dígito vale 0. ¿Ok? Llegaría hasta el 1F, ¿y qué pasaría? Otra vez el F tendría que llegar a 0 y aquí tendría que cambiar de 1 a 2. Como lo hizo la analogía el compañero, aquí la máxima representación para 2 sería FF. ¿Qué tendría que hacer? Serían 0, 0 otra vez y agregar otro dígito. ¿Ok? Bien. Vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir, por favor. Disculpe, profe. Mande. Bueno, ya entendimos el procedimiento para la conversión, pero por decir, el sistema binario es para, porque así nos entienden los equipos, las computadoras, pero por ejemplo, ¿cuál es la razón de ser o quién ocupa el octal y el hexadecimal? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, el hexadecimal es muy ocupado. De hecho,
sería, no sé si han escuchado del símbolo de sistema que tenemos en nuestros sistemas de cómputo, donde aparece C, dos puntos mayor que diagonal. Sí, el que era MS2. Lo que era antes el MS2. De hecho, a nosotros estamos ocupando, por ejemplo, en la base Windows, como ahorita que tengo Windows 10, o Windows 8, dentro de la parte interna del software, seguimos ocupando esa base que es el sistema operativo 2, pero obviamente con diferentes programas integrados que conforman la visualización del Windows, por ejemplo. A esos programas, ya si lo vemos de manera pura y concreta, nosotros, por ejemplo, yo estoy aquí, muevo el mouse y hago el movimiento, y dentro de la computadora se ejecuta un programa que convierte los movimientos del sensor táctil que tengo en la computadora a un proceso electrónico que entiende el procesador y lo entiende como niveles de ceros y unos. Es decir, estoy mandando un movimiento, el programa capta ese movimiento y le tiene que decir a la máquina que a través de las salidas del puerto del microprocesador envíe una señal para que le indique al monitor colocar el punto, el píxel, en esa posición cada vez que yo mueva el mouse. Obviamente ese proceso que es un poquito extenso, lo hace millones de veces por segundo, porque obviamente no tarda mucho en colocarse el cursor en cualquier posición. Ahora bien, ¿por qué? Eso es precisamente la justificación de que el por qué estamos usando otros sistemas numéricos dentro de la computadora. Porque nosotros usuarios, nosotros vemos la parte visible, lo que es en la pantalla, las imágenes, los iconos, y lo que es la proyección de la foto, del video, etcétera. Pero el proceso interno que hace el procesador es precisamente la conversión de esos movimientos o de esas acciones humanas a un valor de ceros y unos, porque todavía usamos un sistema electrónico en el cual a través de representaciones de activar, desactivar unos y ceros, controlamos todo el proceso que realiza la computadora. Pero para llegar a esa conversión de la acción humana hacia esos unos y ceros, tengo que ejecutar algunos programas, y esos programas los diseñaron otros, programadores, y para hacer la programación de una manera más sencilla, en lugar de colocar unos y ceros completamente, hago grupos de unos y de ceros. Por ejemplo, nosotros ocupamos los nibble, que son grupos de 4 dígitos binarios. Esos nibble me pueden representar una F o una A. Para los programadores es más fácil entender una A o una F que 1101, ¿ok? Y ahora si agrego una F y una A, sería 1111, 1101. Entonces, para el humano sería más difícil entender ese grupo de unos, a diferencia de que yo tendría la letra F y A. Esa F y A es la representación en hexadecimal. Entonces, la justificación de por qué seguimos viendo estos sistemas numéricos es que en los lenguajes de programación nosotros tenemos que usar representaciones con sistemas numéricos entendibles para los humanos y no tanto llegar al lenguaje máquina. ¿Ok? Ok. Gracias, profe. Muy bien. Ok. Bueno, voy a hacer el pase de lista, por favor. Y bueno, continuamos la siguiente clase. Profe. Sobre esta información. Vale. Entonces es por eso que se usa más el hexadecimal, porque tiene pues las letras que el usuario puede entender mejor. Sí, y de hecho en los lenguajes, por ejemplo, si han ustedes programado en lenguaje C o en lenguaje Java, hay algunas instrucciones que se hacen para poder controlar las banderas que tenemos en los microprocesadores. Dentro de la arquitectura de la computadora hay algunas acciones lógicas matemáticas, como por ejemplo el manejo del signo, ¿ok? En ese caso, dentro de la memoria caché, que es una memoria RAM interna en el procesador,
hay unas zonas donde se almacenan esos datos donde dice, cuando sumo un número y otro, me comprueba si es negativo o positivo. Y entonces, dentro de un espacio determinado dentro del programa, establece si es negativo, me va a dar un bit. Si es positivo, no me da ese bit. Y en eso representa ese signo. Y ese signo se toma en cuenta para el siguiente proceso aritmético lógico. Entonces, si yo, programador, quiero manipular esa acción, no tengo que colocar el 0 y el 1 de la bandera, sino le tengo que poner bandera de signo, activar 1101, y dentro de ese código 01 o 10 que yo mando como programador, el procesador lo va a determinar que asigné un valor determinado a esa localidad de signo dentro del procesador. Obviamente, si yo lo hiciera con lenguaje máquina, tendría que hacer todo un bloque de unos y ceros primero para decirle, tienes que cambiar el signo de la bandera, tienes que poner este número ahí y modificarlo. Entonces, todo ese proceso también la computadora lo va a tener como ceros y unos, pero yo como usuario, como programador, yo nada más lo entendí como acción. Haz el cambio de la bandera de signo. ¿Ok? Entonces, es el por qué tenemos que usar precisamente esas equivalencias entre los sistemas numéricos. Gracias. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Por favor, muchas gracias por su puntualidad y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Todos, profe. Hasta luego. Hasta luego.